profesor Elpidio Báez, a quien llamo para consultar en temas de algunos aspectos de la vida institucional del país, en este caso seguridad. El profesor ha estudiado mucho el tema a nivel nacional e internacional. Su vida legislativa pues ha sido de mucho laborantismo, de muchos aportes en ese sentido, y bueno, pues el tema está sobre el tapete y vuelvo a llamar al profesor Báez para que nos ayude a entender qué es lo que nuevamente está pasando, profesor. Placer saludarlo. ¿Cómo no? Encantadísimo. ¿Cómo no? Bueno, conversando con alguien, sobre todo después de la declaración ayer del presidente Danilo Medina sobre la preocupación de la sociedad con el tema de la seguridad, y ya pues con un escalón un poco más alto del asunto de asaltos a instituciones financieras y la manera en que la policía ha enfrentado la situación, y nuevamente pues se habla de volver a enviar patrullas mixtas a las calles. Habla el ministro de lo Interior, y lo que me dice mucha gente que uno se encuentra y que gente que socializa con uno y que conversa, o sea, si se está recurriendo a los mismos métodos, entonces los resultados deben ser lo mismo. En un momento determinado puede bajar por la presencia, pero luego se retoma la situación normal del día a día en materia de seguridad. ¿Y hasta cuándo podemos mantenernos así, como lo que se ve como un círculo vicioso? Sí, justamente la decisión de enviar patrullas mixtas, incorporando a los militares a la labor policial, evidentemente que evidencia una decisión del gobierno de bajar las alarmas. Pudiera decirse que es un parche a un problema bien grave, ¿verdad? Pudiera decirse que de manera cíclica, cuando hay un recrudecimiento de la criminalidad, entonces el gobierno recurre al apoyo de los militares para tratar de controlar la situación. Eso no es criticable, porque en todos los países del mundo, Trump lo ha hecho en los Estados Unidos, en México lo hacen en cada momento, porque los militares están para dar apoyo y mantener la tranquilidad, porque la responsabilidad del Estado es proteger la seguridad de la población, ¿verdad? Hasta ahí va todo bien. Pero ¿qué sucede con el caso dominicano? Que en este momento hay algunas señales preocupantes en este momento. Una de las señales preocupantes es el incremento de los ataques delincuenciales al sector financiero. Número uno. Entonces, no podemos hablar de un incremento de actos de ratería. Así es. Es decir, no me diga que 4 o 5 asaltos a bancos y a camiones de valores, tú lo puedes vincular como actos o tipificarlo como actos de ratería. No, eso es propio del crimen organizado. Número 2, apareció un arma de guerra. Aparecieron pertrechos militares, botas militares, chalecos antibala. El crimen organizado y de ratería no utiliza pertrechos militares. Te roban en una casa con escalamiento, te asaltan, te quitan la pistola para atracar, te roban el celular, te tumban del motor, te roban el motor, atacan a una banquera que vende números de lotería, ¿verdad? Esos son actos de ratería, te roban la cartera, pero no me digas tú que en 4 o 5 actos de ataque al sector financiero, donde aparecen armas de guerra, esa situación no es normal. Claro. No es normal. Y peor aún, la respuesta que se le da. El propio director de la policía admitió que en el caso de la persecución de los criminales que atacaron el Banco Popular, no se siguieron los protocolos. Pero esa no es la explicación.
debería explicarse qué hacían altos oficiales persiguiendo unos criminales fuertemente armados sin la compañía de los cuerpos especializados de la policía que están preparados para este tipo de eventos. ¿Quién ha visto a un general pelear? ¿Quién ha visto a un coronel pelear con una banda de delincuentes? No. Hay cuerpos especializados como los topos, como los SWAT, francotiradores. Claro, que debe haberlo. Personas con un elevado entrenamiento dentro y fuera del país, porque son fuerzas especializadas para el combate, ¿verdad? Y entonces de repente en este lugar aparecen unos oficiales Que, pues, que gracias a Dios no fueron barridos todos. Entonces es importante que se le dé una explicación a la sociedad de este tipo de cosas. De modo que hay otro elemento que hay que señalar y que pudiera influir en el problema de la deficiencia en la prevención y en la persecución del crimen. Y tiene que ver con la baja motivación de los agentes de la policía. Hay una baja motivación porque la mayoría de los agentes de la policía teme enfrentarse con los delincuentes y luego que le den de baja a los delincuentes, entonces los sometan a la justicia. Tengan que enfrentar un proceso. Un proceso judicial. Entonces hay gente que a veces ellos prefieren mirar para otro lado cuando se está cometiendo un crimen, porque hay muchos policías que están siendo procesados. Y cuando son procesados, entonces la institución los separa de las filas policiales y no los protege. Entonces, ese es un tema, la baja motivación que hay dentro de la institución, que hay que revisar con mucho cuidado y hay que corregirlo. Porque tampoco la responsabilidad que tiene un policía no es pequeña. Es perseguir a los criminales, es combatir a los criminales, es enfrentarse con los criminales. Entonces los policías quieren apoyo, quieren que su nivel motivacional esté elevado para ellos cumplir con el rol al que se comprometieron, que fue el de perseguir la criminalidad, perseguir a los delincuentes y proteger al ciudadano de esa delincuencia que nos tiene aterrorizados a todos como sociedad. De modo que esos son elementos nuevos que están aflorando y que de alguna manera tienen que ver con este problema. Porque, ¿cómo tú me dices a mí que puede aparecer una ametralladora de alto poder de la policía haitiana? Que ahí también está el componente de por dónde entran, cómo dónde entran y claro, cuál es el fallo que sigue habiendo entonces en la frontera, que está custodiada por militares y que se supone que está reforzada y que tiene drones y que más hombres, o sea que también es un tema. Pero ahí viene otro tema. Esa banda criminal la integran solo dominicanos. Una banda transnacional. Entonces, digamos que la policía, incluso el Ministerio de Defensa, también deberían dar una explicación de cómo opera esta banda y quiénes la integran y si hay cooperación y colaboración de algunos miembros de las instituciones armadas. Porque resulta que en este país, cada vez que se desmantela una banda, aparecen uno que otros miembros de la policía o miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en estos casos. Entonces es bueno que a la población se le hable con claridad, porque es necesario que haya confianza de la población en los cuerpos armados, porque de verdad el tema de la seguridad es un tema que no solo inquieta al presidente de la República, sobre todo inquieta a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo no? Pero hay otro tema también que sucede paradójicamente, uno se da el caso del operativo en
la zona oriental el pasado sábado, donde murió uno de los delincuentes y caen varios agentes oficiales heridos, y pues muere uno dolorosa y lamentablemente. Concomitantemente el domingo, caso asalto Vimenca, Santiago, un vigilante que se le atribuye estar vinculado en poder de la policía, esposado, se suicida y pues la gente no asimila eso, no se lo, porque ¿qué fue lo que falló? O sea, se supone que cuando ya tú estás en poder de las autoridades y está esposado, no puede tener, o sea, ¿dónde apareció el arma? ¿Cómo se la dejaron? ¿Quién estaba cerca? ¿Cómo no se pudo evitar? Hay un manto, o sea, de duda. De duda, sí, que también es parte de la imagen de la policía y qué protocolo falló, además del que falló el sábado, el domingo falla otro protocolo y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque hay muchas interpretaciones. El senador Wilton tiene una versión de lo que pudo haber pasado en el asalto a los delincuentes que atacaron el Banco Popular, pero también hay otras versiones vinculadas al tema de Santiago, porque a veces da la impresión como que quieren eliminar personas que participaron para que no hablen, para que no delaten, para que no den nombres de personas vinculadas, porque justamente atraparon a uno de los delincuentes que participó en el asalto al Banco Popular, porque agarraron uno y ese comenzó a hablar. Pero entonces no se ha sabido, y es bueno que la policía les diga a la población qué tan avanzadas están estas investigaciones y quiénes son los implicados. Si hay policías y militares involucrados, si hay extranjeros involucrados, ¿dónde está el dinero? ¿Quiénes tienen el dinero? Y es bueno dar todas estas explicaciones para que la gente comience a bajar un poco la alarma, porque la población está alarmada. Y el propio protocolo de actuación en casos específicos. ¿Qué garantía hay de que un ciudadano que esté apresado, que esté sometido, que esté bajo el poder de la autoridad, ese ciudadano termine muerto y que se le atribuya un suicidio? ¿Qué garantías hay de que un ciudadano que está rodeado y que se supone que las autoridades deben entrar, que no hay una comunicación con el Ministerio Público para que un juez autorice todas pues las actuaciones de la uniformada, que como dice usted se pongan los hombres ideales para ese operativo y que aparezca, por ejemplo, en una escena así, un oficial que dirige el departamento de homicidio cuando lo que se persigue no es por muerte, uno de tránsito, del departamento de tránsito. De robo de vehículos. De robo de vehículos, más bien. Sí. Hay muchas preguntas, profesor, y entonces eso daña, eso crea desconfianza. Claro. Y fíjese una cosa, hubo tiempo para mover a los SWAT. Claro. De hecho, llegaron después cuando por ejemplo, y de rodear la zona. Claro. Y de hacer un operativo más efectivo. Y probablemente no solo hubiesen atrapado a uno de los delincuentes, sino que pudieron haber apresado a todos los responsables de haber participado. Pero la versión es de que este grupo de oficiales llegó a este lugar guiado por otras intenciones. Sí, se dice que había un botín de... Por ejemplo, distinta al interés de agarrar a los delincuentes, de castigarlos y de someterlos a la justicia para que sean procesados. Y obviamente después de una actuación hacia la policía le es muy difícil convencer a la opinión pública de ese operativo, como del operativo de Santiago también. Sí, porque está el precedente del prestigio dudoso. Claro. O sea, no le creen a la institución. Bueno, pausa y regresamos ya con la parte complementaria con esta entrevista con el diputado Elpidio Báez.